En que la falta de liquidez en el gobierno podría generar despidos, la quiebra de fondos de pensiones y el no pago de aguinaldos. Los sindicatos están sumamente preocupados por la situación económica del país. Según ellos, la evasión de impuestos generó la crisis fiscal que enfrenta hoy el Estado y temen que esto ponga en riesgo los fondos de las pensiones, el pago de aguinaldos e incluso ocasione despidos. En nuestro caso como ANEP, de llamarle la atención a los empleados públicos y a sus sindicatos. Prepárense, si lo digo con mucho respeto, a lo mejor hasta no hay plata para aguinaldo, o a lo mejor hasta no hay plata para salario escolar. Vea usted, las universidades públicas ya están pegando el grito al cielo. En el Ministerio de Educación Pública los problemas son serios, se ven venir serios. Y creo que habrá una serie de programas sociales que no van a ser catalogados de urgencias, que van a sufrir mucho. A nosotros nos preocupan no solamente los aguinaldos, nos preocupa también que se tiene que hacer un pago específicamente en el mes de octubre, que es el pago de índice de desarrollo social, que ya lo tenemos, el IDS. Prácticamente está establecido y hay un acuerdo por convención colectiva que este pago se tiene que realizar un día después o posiblemente después del salario del mes de octubre de la segunda quincena. Nos preocupa también específicamente los salarios mensuales que puedan verse afectados de los educadores y educadoras, pero también nos preocupa que pueda ser tirada gente a la calle. En los gremios insisten en la necesidad de aprobar proyectos de ley como el impuesto sobre la renta y todos los que contribuyan a disminuir la evasión. Todo aquello que tenga que ver con evasión de impuestos y también si hay impuestos que son bajos, que son del capital fuerte, también hay que venir a impulsar proyectos porque no es justo que aquí la clase política empresarial y las transnacionales evadan miles y miles de billones, son billones más bien, de colones que evaden, es decir, no pagan impuestos y vengan a tratar de quitarle del bolsillo a la clase trabajadora con más impuestos. El presidente Luis Guillermo Solís dijo que sí se realizará el pago de aguinaldos, aunque reconoció que de momento no cuenta con el total de los recursos. No, hay que conseguirla y hay que conseguirla todos los días. O sea, estamos haciendo un esfuerzo para no solamente el fin de año, en donde tenemos que ir preparando las reservas, estamos todavía a varios meses de que nos llegue ese momento, sino también para cumplir con las obligaciones de todos los meses. Entonces, quiero llamar a la tranquilidad y la calma. El gobierno no está pensando al contrario, lo que estamos es tratando de evitar un default tanto de nuestras obligaciones externas como de nuestras obligaciones internas, particularmente los salarios y las pensiones y las transferencias, etcétera, las cosas que estamos obligados a pagar. El presidente Luis Guillermo Solís en cadena nacional anunció que el gobierno enfrenta problemas de liquidez y ordenó a la Tesorería Nacional darle prioridad al pago de la deuda pública, los salarios y las pensiones. Bien, y siempre en este tema los candidatos presidenciales concordaron en que el gobierno debe solventar el problema fiscal que tiene el país. Algunos además criticaron el anuncio del gobierno y dijeron que las medidas adoptadas fueron tardías. Varios candidatos a la presidencia de la República concuerdan en que el gobierno debe impulsar un diálogo nacional para resolver la crisis fiscal que enfrenta el país. Esto luego de que el mandatario Luis Guillermo Solís anunciara que Costa Rica tiene dificultades para cubrir sus obligaciones y garantizar los servicios esenciales. Antonio Álvarez de Santi, aspirante de Liberación Nacional, calificó al gobierno de irresponsable y de asustar a la comunidad internacional. Nos parece que es una cadena total y absolutamente irresponsable. No es posible que el presidente anuncie una crisis de liquidez y en el mismo momento en que anuncia que no tiene dinero y que tiene que salir a conseguir esos recursos, está diciéndole a los mercados que Costa Rica está con un problema que prácticamente significa una incapacidad de pago. Rodolfo Pisa, candidato de la Unidad Social Cristiana, dijo que el anuncio es tardío y que llega luego de un aumento desmesurado en gastos ordinarios que ha hecho el gobierno. Además, advirtió que primero debe conocerse una reforma al empleo público. Parece un mensaje tardío después de 3 años de aumento desproporcionado y exagerado del gasto público de un 34%, más de 2.5 billones de colones, más o menos 4.500 millones de dólares más
de gasto de este año respecto al año anterior, de aumento desmesurado del gasto de publicidad y los gastos ordinarios. Me parece además que no ataca el problema en su raíz. El aspirante del Frente Amplio, Edgardo Araya, afirmó que las consecuencias se ven de una discusión que el gobierno pospuso durante sus primeros años. Y añade que ahora la administración Solís Rivera deberá de llamar a una mesa de diálogo nacional para construir un acuerdo. Lo primero que hay que decir es que sí, efectivamente es una discusión que el gobierno pospuso los primeros 2 años. Me parece que hay un error estratégico. Nosotros desde el Frente Amplio sí propusimos desde el inicio de nuestra gestión la reforma integral, una reforma fiscal progresiva, justa, solidaria, fiscal, que viniera como en los 3 ejes que son reducción del gasto, donde se puede reducir el gasto, básicamente congelamiento de los salarios superiores a 4 millones de colones, tope a los altos salarios de los altos jerarcas del sector público. El candidato del partido oficialista, Carlos Alvarado, defendió la actuación del presidente y aseguró que los recortes en publicidad propuestos por algunos sectores no hacen la diferencia. Además dijo que hay que ir a la raíz del problema y hacer una reforma fiscal integral. Bueno, yo creo que eso es un elemento a tomar en consideración, pero todos sabemos que haciendo ya las mediciones que ese rublo en particular se puede eliminar y está bien, pero no es el que va a hacer la diferencia en esta materia. La diferencia en esta materia está en otros rubros y en otras decisiones que debemos adoptar. Lo vería más como una señal política, pero no es la solución al problema. Entonces aquí hay que ir a la raíz del tema que tiene que ver con la situación fiscal estructural, pero antes de eso, medidas que nos permitan resolver de una manera oportuna el tema de la liquidez en el gobierno. Según el anuncio del presidente, ahora la prioridad será el pago de la deuda, el pago de los salarios, de los servicios esenciales y las transferencias. Bien, y para ampliar sobre este tema, ya nos acompaña en la mesa de RTN Revista el diputado Ronnie Monge. Ya pronto se va a incorporar también el legislador del partido oficialista, Marco Vinicio Redondo. Pero antes vamos a tener vía live a el diputado también del Partido de Acción Ciudadana, Otón Solís, porque las críticas al anuncio hecho por el gobierno el 1 de agosto no solamente vienen de parte de los partidos de oposición y de los candidatos de otras agrupaciones políticas, sino también de parte de este legislador, quien ha sido muy crítico del anuncio y de las medidas que ha anunciado el presidente de la República. Buenos días, don Otón. Tal vez para retomar un poco cuáles han sido sus críticas sobre este anuncio que hizo el presidente el 1 de agosto pasado. Buenos días. Bueno, sobre el anuncio yo he dicho poco. Lo que sí es la estrategia que el gobierno siguió en materia fiscal de decir al inicio del gobierno, cuando todos sabíamos lo grave de los números, tanto que habíamos negociado un acuerdo con doña Laura Chinchilla en esa materia, y sin embargo se afirmó que el tema fiscal no desvelaba al presidente ni al gobierno, y no solo eso, sino que se envió un primer presupuesto absurdo, y cuando algunos tratamos de recortarlo, el gobierno lanzó a ministros y jerarcas con sus empleados a la calle, y recuerdo grafitis que hasta me acusaban de ladrón por tratar de reducir el gasto. Hoy, cual némesis, llega la realidad, y la realidad toma venganza con toda la irresponsabilidad que viene desde el gobierno de Óscar Arias en esta materia, cuando incrementó el gasto enormemente. Los anuncios, digamos, son escuetos, fueron 3 minutos de una cadena. Yo sí hubiese preferido una explicación de qué es lo que se llama problema de liquidez, porque en realidad el problema de liquidez podría no serlo. Hay un faltante que debe financiarse. Hay 3 maneras de enfrentarlo. Uno, recortando gastos. Otro, pidiendo plata prestada. Y otro, emitiendo dinero, o sea, colocando letras del Tesoro del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. Eso es emisión monetaria. Todas estas formas de resolver el problema fiscal tienen consecuencias. El gobierno no va a optar por la emisión monetaria, o sea, la colocación de letras del Tesoro, porque tiene consecuencias inflacionarias complicadas, y ha preferido, entre elevar las tasas de interés y recortar gastos, anunciar recortes de gastos que tampoco lo tengo muy claro cuánto es el monto y cuánto es el hueco que van a llenar. Pero con un incremento en las tasas de interés no hay tal problema de liquidez, pero el incremento en las tasas de interés tiene consecuencias en el servicio de la deuda del gobierno
y en las cuotas que tienen que pagar las personas que tienen deudas por vehículos, por viviendas, las tarifas que hay que pagar, las tasas de interés por tarjetas de crédito. Y esta situación llega cuando ya el mercado internacional no está tan benevolente en materia de tasas de interés como lo estuvo en los últimos años. Es decir, ese periodo de bonanza, ese dividendo financiero tiende a acabarse, las tasas internacionales recuperan la normalidad y en Costa Rica eso se expresa en mayores tasas de interés. Además, con tal de sostener el tipo de cambio, una política también discutible, el Banco Central elevó las tasas de interés fuertemente, lo que puso un piso más elevado a las tasas que el gobierno tendrá que pagar por sus bonos, y vendió muchos dólares para evitar que el dólar siguiese subiendo. Y eso hizo que sacara dinero de la economía, porque todo dólar que se venda por el Banco Central es desemisión monetaria, recogió dinero. Y los mercados están un poco secos. Pero yo creo que todo el ejercicio del gobierno es para evitar que en tasas de interés se muestre la realidad del déficit fiscal que se ha podido disimular en tasas de interés debido a esas situaciones diferentes internacionales, sobre todo que existían. Y bueno, la jarana sale a la cara, ha sido una irresponsabilidad tremenda. Yo recuerdo cuando negocié con doña Laura Chinchilla un arreglo que hoy no nos tendría en esto, ver gente de la izquierda y la derecha de este país, gente del Movimiento Libertario, Villalta del Frente Amplio y algunos diputados del PAC opuestos y tratándome de neoliberal porque negociaba con un gobierno liberacionista. Ahorita, en estos 3 años se han dado cuenta que hay que negociar con quien sea que quede democráticamente electo o quien tenga votos. El PAC ha tenido que negociar con Liberación, con el Movimiento Libertario y con todos los partidos, porque esa es la democracia. Si se ganan todos los votos de la Asamblea Legislativa, todos los diputados no hay que negociar con nadie. Pero hubo críticas severas y le criaron carlancas el exdiputado Juan Carlos Mendoza, la actual viceministra de Gobernación Carmen Muñoz, José María Villalta y los diputados de derecha del Partido Libertario se encargaron de ponerle carlancas que le permitieron a la Sala Cuarta, donde muchos magistrados corruptamente, porque se veían afectados, porque una de las medidas que tomábamos era elevar los impuestos a los salarios superiores a 4 millones de colones, actuaron y rápidamente acogieron los reclamos de inconstitucionalidad y después de un exitoso primer debate que logramos doña Laura y yo ahí en la Asamblea Legislativa, se detuvo el proceso. Y bueno, este gobierno, en lugar de iniciar reconociendo los números con esa inercia hasta personalista de llevar la contraria a lo que algunos habíamos hecho, comienza diciendo que no hay tal problema fiscal. Y ese cuento a mí me sorprendió que Helio Falla se lo tragara, pero bueno, ahí estaba Henry Mora y otra gente cercana a Luis Guillermo aconsejando lo absurdo. Hoy están callados. Quisiera ver qué es lo que van a decir los diputados y los dirigentes de Liberación Nacional que atacaron los acuerdos y que me atacaron por proponer una reducción del gasto e impuestos inmediatamente en el primer momento en que el gobierno se iniciaba. Aquí está, la jarana sale a la cara y eso lo recuerdo para que las lecciones no se olviden. Para que las lecciones no se olviden y nos tomemos en serio esto. Hay que meterle el diente al empleo público, por lo menos actuando sobre las anualidades automáticas, y hay que elevar la carga tributaria de este país, que es muy baja, y por supuesto que hay que eliminar una batería de cargos superfluos. Es paradójico que el gobierno no anunciara, en primer lugar, el recorte a los gastos en propaganda. Eso es plata totalmente robada, porque nadie gana con que el gobierno anuncie que hizo una obra, excepto la imagen del gobierno, y que siente a los ministros y a los jerarcas que están viajando y les diga, ya no más viajes, excepto que yo lo justifique y voy a emitir un decreto, una resolución para cada viaje para que el país sepa por qué es. Esos dos temas no arreglan la situación fiscal, pero por lo menos son una señal de que el gobierno en serio es consciente de la situación de caja que tiene y que el país entonces esté más receptivo a las medidas que hay que tomar. Bien, gracias a don Otón Solís por esta información que nos ha dado y queríamos volverle a hacer una consulta si es que todavía está con nosotros, don Otón. Además de las tasas de interés que usted menciona, ¿qué otros puntos fueron los disparadores del gasto en este gobierno? ¿Está usted atinando a que hay un buen sector del PAC que es responsable de esta falta de liquidez que tiene el Estado costarricense y el presidente pues
según algunos gremios y cámaras, dice que estas medidas son tardías, que son buenas, pero son tardías. Sabemos que estamos en año electoral, el presidente apuesta por el impuesto de ventas y convertido en impuesto de valor agregado y el impuesto de renta también, pero en este año es muy difícil. ¿Qué medidas se podrían tomar desde la Asamblea Legislativa? Porque estamos todos los costarricenses muy preocupados con esta situación. No, déjeme aclarar que yo no he dicho que el déficit fiscal lo causa Óscar Arias con una demagogia terrible en su gobierno, incrementando el empleo, los beneficios salariales. De ahí viene el problema. La expresidenta Laura Chinchilla hace una propuesta fiscal, después, por cierto, en campaña de decir que no hacían falta impuestos, y yo sí decir en esa campaña que hacían falta, pero responsablemente ella cambia de posición, hace una propuesta y yo acudo y digo, sí, vamos adelante con esta propuesta. Pusimos de condiciones en el PAC 18 puntos, logramos 17, doña Laura muy responsable, se mantuvo en el acuerdo y nos echamos esa pelea. Lamentablemente, diputados dentro del PAC, José María Villalta y del Movimiento Libertario, boicotearon ese acuerdo a pesar de que logramos darle primer debate y la Sala Cuarta se lo trajo atrás. El error de este gobierno es negar la situación fiscal. Era como negar un poco la necesidad de la negociación que yo había hecho. Y hubo gente ahí que alimentó esa ruta, diciendo que el tema fiscal no le desvelaba y enviando un presupuesto muy gigantesco. Eso es, entonces, la culpa viene del gobierno de Óscar Arias y aquí se trata de buscar culpas y sí, la irresponsabilidad inicial de este gobierno que después envía una agenda formidable de proyectos a la Asamblea Legislativa, algunos de ellos aprobados y que tocan las entrañas del sistema tributario como es la ley para combatir el fraude fiscal. Pero esta situación a que llegamos ahora es el cúmulo de la desidia, el error original de la administración de Óscar Arias y después los errores de un sector de mi partido, de la izquierda de este país, algunos líderes sindicales, partes del Frente Amplio. Yo no sé si ahora van a acusar a Luis Guillermo Solís de ser recortista, que es como nos han llamado ahí algunos diputados a los que proponemos que se recorten gastos en una serie de programas que son innecesarios. Y llegamos a este punto. Las soluciones, unas están ya presentadas en la Asamblea Legislativa por el gobierno desde hace un par de años, que son el plan fiscal, no desde hace 3 años, como dijo el presidente. Eso es una mentira. Decir que el presidente desde hace 3 años está trabajando por eso no es cierto. Durante buena parte de su gobierno dijo que no había problema fiscal, que no le desvelaba y además incrementó el gasto voluminosamente. Esa es la realidad, pero después sí ha sido consciente, ha enviado proyectos, han hecho esfuerzos en el gasto, pero ya era tarde y no es suficiente. Ahora, yo creo que siguiendo el ejemplo del acuerdo multipartidista que hicieron 9 partidos en asuntos de fondo, todos los partidos deberíamos llegar a un acuerdo en materia de empleo público, ponerle un límite al incremento en las remuneraciones en los pluses y en materia de ingresos adicionales y en materia de recortes de gastos superfluos de parte del gobierno. Bien, muchísimas gracias, Otón Solís. Si gusta quedarse también con nosotros, pues estaría muy bien para retomar estos temas, para que le indique a nuestro compañero Adis Proversi. Si no, continuamos aquí en la mesa de RTN Revista con el diputado Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional. Don Ronnie, habla muchas cosas, Otón Solís en algunas coincide con las críticas que se le ha hecho por parte de la oposición, por parte de ustedes. Una de esas es el tema de cuestionar que se tardó mucho por parte de esta administración de retomar el tema tributario, se dejaron pasar 2 años y eso pues ha complicado el escenario en este momento. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través del CINAR. Yo quisiera precisar algunas cosas. Entre el 2007 y 2008, no Costa Rica, el mundo empezó a sufrir la mayor crisis financiera casi que de la historia de la humanidad. Ante esa crisis, y para que muchos costarricenses no perdieran su empleo, dado lo que estaba pasando en el mundo, se tomaron decisiones que aumentaron el aparato estatal costarricense. La crisis, el plan escudo. Más allá del plan escudo, yo creo que nadie, ni los más expertos, esperaban que la crisis durara todo lo que durara, ni las repercusiones que se iban dando a través de todos los países en el mundo. Eso obviamente terminó impactando en las finanzas del Estado por las decisiones que se tomaron, pero como lo cita don Otón Solís, muy responsablemente el gobierno de doña Laura Chinchilla presenta
en un acuerdo político también impulsado por don Otón, y me parece que aquí hay que reconocerle eso a él, un plan fiscal que vendría a haber solucionado los problemas que hoy tenemos. Se señala muy bien, hubo oposición del entonces presidente de la Asamblea Legislativa y ex precandidato del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, donde a ellos, el Movimiento Libertario y el Frente Amplio, obstruyeron para que no hubiera impuestos, para que esa necesidad que tenía el Estado costarricense de haber llenado el hueco, que en ese momento era mucho más manejable que lo que es hoy, se hubiera solucionado. Llegamos a la campaña electoral. Nosotros en campaña electoral volvimos a decirle a los y las costarricenses que se necesitaban impuestos. Dentro de la propuesta se dice que hay una necesidad de reformar el impuesto de ventas, el impuesto al valor agregado, hablamos de una renta progresiva y es más, inclusive previo a cerrar el gobierno, el ministro Ayala hace toda una propuesta de cómo darle sostenibilidad financiera al Estado, más allá inclusive de solo llenar el problema del déficit fiscal, sino de darle sostenibilidad financiera al Estado. ¿Qué dijo el Partido de Acción Ciudadana durante la campaña? Que no eran necesarios impuestos. Ya don Otón lo ha señalado, que a ellos no les desvelaba eso, que no era necesario. Y no solo lo hace durante su campaña electoral, sino que una vez llegado al gobierno, proponen el presupuesto de mayor aumento casi que en la historia de este país, con una inflación de casi 1.5, un incremento de más de 17%. Pero además del incremento, en una situación que ya era visible y señalada por todos los especialistas, empiezan a incrementar las partidas en costos que no le benefician en nada a los costarricenses, y ya lo citaba ahora don Otón. Y yo solo quiero señalar un par de casos. Por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social en el periodo 2010-2013, los 3 primeros años del gobierno de doña Laura Chinchilla, los gastos en publicidad decrecieron 63.4%, terminando con un gasto publicitario de 41 millones de colones. La inflación del 2013 al 2017, que han pasado 4 años, no ha llegado al 5%. Si nosotros incrementáramos ese gasto en publicidad un 5%, estamos hablando que tendríamos un gasto en publicidad alrededor de los 43 millones. Pero el gobierno de Luis Guillermo Solís llegó hasta el 2017 gastos en publicidad desde que inició a 208 millones, un incremento de 1.240%. Curiosamente, el Instituto Mixto de Ayuda Social es el primer lugar donde tuvo el candidato del PAC hoy, Carlos Alvarado, trabajo dentro de esta administración. Entonces vemos cómo hay un gasto desmedido en publicidad para generarle una imagen, porque como lo dice también don Otón Solís muy claramente, los gastos en publicidad no benefician a alguien sino a la imagen del gobierno. Pero aquí vemos además una imagen señalada en quien sería después candidato del partido oficialista. Los gastos en viajes han incrementado, pero hay una situación que es trascendental: liderazgo. Cuando se elige al gobierno de la República, se le elige para que ejerza un liderazgo. Nosotros veníamos acarreando un problema fiscal donde además las calificadoras de riesgo venían señalando y aumentando el riesgo de las inversiones en Costa Rica, y el gobierno no ejerció ese liderazgo. Pasaron 2 años diciendo, nosotros no necesitamos, vamos a hacer un análisis de 2 años, y cuando se dieron cuenta, 3 años después, de que la situación era inmanejable, ahora sí vienen a decirle a los y las costarricenses que tenemos que correr con el paquete de impuestos. Pero es que esto no se arregla solo con impuestos. Hemos venido diciendo de que tenemos que trabajar el gasto público. Y aquí quienes han presentado todos los proyectos, por ejemplo, en materia de pensiones, no fue el gobierno, fue la diputada Sandra Spies de Liberación Nacional. Cuando se planteó también empleo público, que era una reforma que inclusive la Contraloría decía que el impacto inmediato no se iba a ver sino hasta el largo plazo. Cuando los gremios hicieron presión sobre el gobierno, como decimos en Costa Rica, literalmente zafó la tabla y retiró el proyecto de periodo de sesiones extraordinarias para que los diputados y diputadas no lo pudiéramos conocer. No ha tenido consecuencia el gobierno entre lo que hoy nos anuncia
y lo que ha venido haciendo a través de los años. En el segundo año volvió a tener un incremento, y si nosotros sumamos desde que el gobierno de la República asumió la presidencia de la República hasta este momento, del presupuesto recibido al que tenemos, ha aumentado casi en un 25%, con una inflación de menos de 4 puntos. ¿Dónde están todos esos dineros? ¿En qué se han gastado? ¿Cómo se han gastado? Antes de venir a pedirle a los costarricenses que corramos con impuestos, tenemos que tener claro, uno, aprobar el proyecto de regla fiscal, tenemos que mejorar la recaudación, tenemos que disminuir los gastos, porque ningún costarricense, ningún ciudadano, en ninguna parte del mundo le gustan cuando le hablan de impuestos, pero cuando uno se los justifica, por lo menos dicen, bueno, están haciendo un esfuerzo por reducir el gasto, están haciendo un esfuerzo para que los salarios privilegiados tengan menos ingresos, y lo que ha tenido este país, estas acciones que ha tomado el gobierno, se desembocan en lo que ha dicho los estudios la última semana. Costa Rica es el país donde creció más la desigualdad en toda América Latina. Y no somos un país que no produce, la desigualdad crece, porque además Costa Rica es el único país de América Latina que ha postergado la reforma fiscal. Prácticamente en toda América Latina ya se dio reforma fiscal. Ahora, Ronnie, una de las observaciones o solicitudes que han hecho por parte de Liberación Nacional, también lo hizo el candidato el día de ayer, don Antonio Álvarez de Santi, es el tema justamente de recortar en el tema de publicidad y también el tema de limitar las plazas en algunas partes del gobierno. ¿Soluciona esto realmente la situación en este momento o solamente es un paliativo para el corto plazo? Porque se dice que esto solamente será justamente a corto plazo y que hay que pensar en nuevos tributos para solucionar el tema fiscal. Claro, yo creo que aquí tenemos una serie de medidas que se tienen que tomar de forma conjunta, que no se pueden ver aisladas, que todas se requieren. Hay gente que dice, olvidémonos de la reducción del gasto y pensemos solo en impuestos. Eso no puede ser. O gente que dice, olvidémonos de impuestos y solo pensemos en reducción de gasto. Esto tiene que ir acompañado. Y entonces en ese acompañamiento significa que nosotros tenemos que dar señales y buscar ese acuerdo político que se logró hace 4 años bajo el liderazgo de doña Laura Chinchilla y don Otón Solís para que hubiera un paquete tributario, pero que tiene que ir acompañado de esto, de realmente una visión donde los costarricenses digan, hay un esfuerzo del gobierno para reducir el gasto. Aquí, más allá de dónde empezó, porque parece que hay algunos que no quieren asumir la responsabilidad, es lo que está pasando hoy en día y qué es lo que tenemos que hacer. La realidad de los y los costarricenses es que hay un déficit fiscal, el presidente anuncia que hay falta de liquidez, y las respuestas y con la propuesta sigue siendo, como lo acaba de señalar el fundador del Partido de Acción Ciudadana, muy lleno de nebulosas y no tan claras las respuestas para cuál va a ser el camino. Así es, gracias don Ronnie. Se nos acaba de incorporar a la mesa el diputado del Partido de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo. Don Marco, para ponerlo un poco en contexto, don Ronnie nos hablaba de la reducción del gasto, pero él habla mucho del tema de la publicidad que ha aumentado por parte del gobierno en los últimos años más bien, y nos daba un ejemplo de Lima. Sí, teníamos a don Otón Solís también vía remota y él pues hablaba de un acuerdo con el que se había hecho cuando él estaba pues también ahí reconsiderando y negociando con el gobierno de Laura Chinchilla, pero fue echado para atrás, se declaró inconstitucional y ahora entonces nos encontramos en una situación fiscal difícil que nos anuncia el presidente de la República con medidas que no están muy claras por el momento, y pues tal vez usted como diputado oficialista nos hable un poco y nos diga cuál es el panorama y la visión que tiene el gobierno para salir de esta falta de liquidez. Y otra crítica, don Marco Vinicio, que también ha hecho don Ronnie Monge e hizo el mismo Otón Solís, es se esperó demasiado este gobierno para iniciar esta serie de medidas, para hacer este anuncio y buscar ahora una salida. Se esperó más de 2 años. Buenos días. Buenos días y disculpen, pero las presas a veces lo retardan a uno. Sin embargo, venía escuchando el programa, el único tiempo que perdí fue mientras logré subir acá. Pero yo quiero que entremos un poquito en contexto. Están queriendo decir de que este gobierno tomó tarde esta decisión. Yo creo que tenemos que hablar con claridad. Si bien es cierto, don Otón dice de que este gobierno inicia haciendo ver de que no era un problema grave en ese instante, no fue que no tomó decisiones. Todo lo contrario. Desde el inicio, y yo estando inclusive en la Comisión de Hacendarios en aquel momento, recuerdo con claridad desde el instante en el que se envían los primeros proyectos para atender la problemática del déficit.
Y en cuenta podemos hablar de que lo que se planteó inclusive en campaña fue que durante los 2 primeros años no se iba a ver el tema de impuestos, la aprobación de impuestos. Eso significa de que no se había dicho de que del todo no se iba a tratar el tema de impuestos. Y también es así que durante esos 2 primeros años se presentan una serie de proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la administración tributaria, y después, más o menos en el 2015, es cuando se presenta el IVA y se presenta renta. En otras palabras, en el segundo año. ¿Qué era lo que se estaba planteando originalmente? Que una discusión de este tipo no se iba a lograr sacar en el primer año, era imposible. Venía la experiencia que teníamos con el plan anterior, en donde desafortunadamente sucumbió por las razones antecitadas, y resulta ser de que entonces era poco viable de que nosotros pudiéramos tener la aprobación en los 2 primeros años. Entonces el tema se somete a discusión, los proyectos se presentan, que ahora podemos enumerar todos los que ha presentado en las diferentes áreas el gobierno, por lo tanto el tema se ve responsablemente desde el inicio. Ahora, la expectativa era de que se dieran las aprobaciones en la generación de ingresos, así como se trataron otros temas fiscales a partir del tercer año, cosa que todavía no se ha dado. Inclusive se preveía de que podía este gobierno llegar al final sin que generara esa problemática fiscal. Sin embargo, como también el mismo don Otón dice, ese bono que tuvimos con respecto a la bonanza internacional en las tasas de interés ha ido cambiando, que ha ido generando diferencias sustanciales a la hora de poder dar la continuidad que se había logrado tener desde el inicio. Entonces eso hace de que la situación empiece a agudizarse. Empezamos a tener otro tipo de problemas, las calificadoras, producto de la falta de acciones claras y que den la tranquilidad a los organismos internacionales de que en Costa Rica las cosas se están haciendo correctamente. Entonces todo eso va generando una influencia que va agudizando el problema. Y yo creo que lo peor que podemos hacer ahora es empezar a volarnos leño, que es lo que han estado sacando más de uno de los precandidatos, utilizando esto únicamente como una fuente para crear capital electoral, cuando tenemos la obligación de resolver esto porque es un problema estructural. Y también aquí hay una de las cosas que me preocupan, todavía hay algunos candidatos que se atreven a decir de que no van con el tema de impuestos, o que inclusive siguen cuestionando ingresos hasta que no se vea empleo público, por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado de que este tema tenemos que verlo en sus dimensiones, y yo siempre he dicho de que hay 3 aspectos muy importantes sobre los que tenemos que trabajar de manera paralela. No solamente la generación de ingresos, que eso es muy importante y sobre todo ahora para poder garantizar esa liquidez. También teníamos que trabajar el tema del gasto, que este gobierno ha logrado demostrar que ha trabajado el tema del gasto, pero también teníamos que darle a la administración tributaria las capacidades para justamente poder mejorar la recaudación. Se han trabajado muy bien en estas 2 últimas líneas. Nos hace falta dar las muestras necesarias para poder garantizar que vamos a trabajar en la tercera línea, que es generar ingresos. Y también aquí tenemos que ser muy claros. Este gobierno no ha sido mezquino en asumir el costo político que representa una de las acciones más difíciles de poder llevar al electorado, que es el tema de impuestos. Nadie quiere los impuestos, ni siquiera yo los quiero. Lo que pasa es de que si queremos un Estado que sea solidario, un Estado que se desarrolle, un Estado que le permita al país crecer, necesitamos financiar, y eso significa darle más ingresos en estos momentos. ¿Y por qué? Porque también aquí hay otro tema que nosotros debemos de trabajar y poner en su correcta dimensión. Hay que ver dónde es que está el verdadero problema del presupuesto. Aquí nos estamos yendo en peseterías. El verdadero problema del presupuesto está en el servicio de la deuda, que en estos momentos anda alrededor del 46% del presupuesto. Significa que el 46% de lo que se está aprobando como plan de gastos tiene que ser para cubrir la deuda y sus intereses. Y eso es un asunto estructural que tenemos que resolver. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que está sucediendo? De que se nos está convirtiendo en una bola de nieve. Y es producto de la falta de acción que hemos tenido desde antes, porque primero se genera el impacto en las finanzas, en donde se incrementa tremendamente a través del gasto, eso nos genera una deuda, esa deuda para poderla pagar y poder pagar los intereses nos significa aumentar otra vez la deuda, y esa deuda sigue creciendo y creciendo y creciendo, y es una bola de nieve que si no la detenemos ahora,
nos va a arrasar. Y tenemos, tal vez, don Ronnie, para aprovechar que tenemos todavía a don Otón Solís con nosotros. Don Otón, dice Marco Vinicio Redondo, diputado del PAC, que no se tocó el tema de reforma tributaria el primer año debido justamente al fracaso del acuerdo al que se había llegado anteriormente en la administración de Laura Chinchilla, en la que usted también participó. Tal vez su reacción sobre eso, no sé, Marco. Sí, pero es que también quiero que quede muy claro de que eso significaba de que el gobierno tenía que replantear la estrategia tributaria y también tenía que plantear los nuevos proyectos. Ese tiempo que se requirió para poderlos llevar fue lo que Hacienda destinó para poder elaborar esos proyectos y empezar a caminarlos dentro de la corriente. Pero fueron presentados desde el 2015 y eso significa de que estaban a discusión. Y además no se me olvida cuando se presentaron esos proyectos las reacciones de algunos diputados que decían que el Partido Acción Ciudadana había prometido de que no se iba a aprobar impuestos en los 2 primeros años. Hubo una resistencia desde el momento en el que se presentó. Sin embargo, lo que nosotros en campaña dijimos es: no van a haber nuevos impuestos durante los 2 primeros años. No se dijo de que nos iba a someter a discusión, pero en aquel momento hubo un revuelo de parte de una proporción muy importante, como se dice una proporción muy importante de diputados que demagógicamente utilizaron el discurso justamente para tratar de dar un mensaje a la ciudadanía contrario al objetivo de lo que se había planteado, y entonces ahí vemos parte de los resultados que hoy estamos teniendo. Ya vamos a darle la palabra a don Ronnie Monge, que quiere responder, pero bueno, teníamos también a don Otón Solís, justamente sobre esto que mencionaba Marco Vinicio Redondo. Don Otón. Bueno, yo escucho al diputado don Ronnie Monge, al diputado Marco Redondo, y es lo que hace difícil. Yo les aconsejo, mi compañero de partido, don Marco Redondo, si no reconocemos los errores, entonces, ¿cómo vamos a construir? Y don Ronnie, usted habla de la crisis del 2007-2008 que supuestamente obligó a la administración Arias a incrementar el gasto para recuperar la economía. Eso fue correcto, excepto que debió haberse hecho en inversión, en obra pública y no en gastos corrientes que se convierten en irreversibles. Ante una recesión de ese tipo, usted invierte en obras, carreteras, caminos, puertos, todo lo que es necesario en este país, y solo en carreteras y caminos la abundancia de necesidad es enorme. Y después, cuando la economía se recupere, usted deja de hacer eso. Y es reversible. Lo malo es que lo que hizo el expresidente Arias fue en gastos corrientes, en salarios, incrementando el empleo, y eso se convierte en irreversible, como lo sabemos. Ese es el tema. No que se tratara de contrarrestar la recesión económica mundial con más gasto público en Costa Rica. Es el tipo de gasto. Si no se reconoce eso, estamos mal. Por otra parte, don Marco, francamente, no, es decir, este gobierno fue profundamente irresponsable al inicio. Había un acuerdo que habíamos negociado con doña Laura. Liberación no se podía oponer a ese acuerdo porque sería una contradicción cósmica. Ahí habían 18 votos, más los de nosotros bastaba para los 29 que se requería, porque una reforma tributaria requiere mayoría simple. Y con el poder con que entramos al gobierno, 1.300.000 votos y la expectativa de un cambio, eso hubiese pasado fácilmente. Doña Laura no empezó con eso a inicios del gobierno. El acuerdo de nosotros fue como en el segundo o tercer año, no preciso en este momento. Entonces nosotros entramos con mucho poder y mucha credibilidad, era la oportunidad. Pero no solo el gobierno dijo que no le desvelaba el tema fiscal, porque un diputado de oposición se va a meter con impuestos si el mismo, que son como usted dice, impopulares, y el mismo gobierno dice que eso no es un tema que le acongoje, sino que envía un presupuesto absurdo, irresponsable, demagógico, y cuando algunos tratamos de recortarlo, a mí me acusaron de ladrón, Marco. Compañeros de partido llevaron trabajadores a hacer graffiti en las paredes de la Asamblea Legislativa y pusieron Otón ladrón, porque quería recortar, hacer un recorte que aún así significaba un incremento del gasto en como 14%. Entonces, para construir las soluciones tenemos que dejar de situarnos en el pináculo de la rectitud y decir que todos los otros son culpables.
ha habido irresponsabilidad y charlatanería de compañeros de fracción, don Marco, que firmaron una carta con el Frente Amplio enviándosela al gobierno diciéndole que no hacía falta subir, que se oponían al plan de pasar del 13 al 15. Y el gobierno ha oscilado, diciendo que ya no hacía falta, después ahora dice que sí hace falta. Sí han aprobado ahí proyectos de ley por todos los partidos, Liberación también, para darle a las municipalidades 65.000 millones de colones más, para darle al PANI, duplicarle el presupuesto prácticamente. Hace mes y medio ocurrió eso. Y ahora escucho a Antonio Álvarez diciendo que no se contraten esas plazas, esas 845 plazas adicionales. ¿Y por qué entonces Liberación votó ese proyecto? Es mucha contradicción de todas las partes, don Marco. Pero a mí me duele mi partido. Yo, don Ronnie, por supuesto que eliminando gastos de publicidad y viajes al exterior no se arregla el problema fiscal, don Marco, pero es un símbolo de que le entramos por donde más duele. Es muy fácil pedirle a otros recortes y que se siga disfrutando de esa viajadera que tienen en el gobierno y de los gastos en publicidad que prometimos que no se harían más, anunciando obras que se hacen. Pero, y entonces, claro, don Ronnie tiene derecho a criticarnos a nosotros, a pesar de que Liberación gastaba millones en eso, porque ellos nunca prometieron ni nunca han dicho que eso sea malo. Usted tiene razón, don Ronnie, nosotros sí hemos dicho que es malo. Pero ya que ustedes nos llaman a cuenta, don Ronnie, ¿por qué no aprueban un proyecto que yo presenté desde hace mucho tiempo en la Asamblea Legislativa y que está durmiendo en la Comisión de Jurídicos para prohibir los gastos en publicidad? Porque siempre creí que cuando llegaba un partido, el Partido de Acción Ciudadana, al poder, eso se acababa de por vida. Cuando vi que no se hacía, entonces presenté un proyecto de ley para hacerlo por esa tediosa ruta de las leyes. Y ahí está presentado el proyecto. Y si no soy yo que voy a la comisión a presentarle mociones para moverlo, nada pasa. Y la comisión la preside un liberacionista y la subcomisión que se hizo la preside una liberacionista. Entonces, para ser coherentes, ¿por qué votaron? Porque ayer Antonio Álvarez anuncia que no se deben contratar las 845 plazas del PANI, entonces ¿para qué votaron eso hace mes y medio? Yo lo voté en contra y sé que todo eso me cuesta a mí políticamente y traté de convencer de que no se votara esa barbaridad, esa demagogia de con déficit fiscal duplicar el presupuesto para gastos corrientes. ¿Y por qué? Si a usted le molestan los gastos de publicidad y tiene razón de darnos duro por eso, porque nosotros dijimos que eso era un robo y yo lo sigo considerando que es un robo. Y don Marco, no cambie de opinión. En el Código de Ética del Poder Ejecutivo dice no se gastará un centavo anunciando obras que se hacen. Y ahí están entidades de gobierno como Recope, que es un monopolio, ya gastando una fortuna. Cuesta prender el radio y la televisión y que no tengan un anuncio. Pero entonces, don Ronnie, ¿por qué su partido, que controla Jurídicos, no aprueba el proyecto que yo presenté para eliminar y prohibir los gastos en propaganda? Reitero, creí que mi partido lo iba a hacer sin necesidad de ley, porque eso no es obligación hacerlos. Entonces, no vayamos a buscar aquí culpables, se acabó eso. Para negociar, bajémonos de los pináculos de la rectitud y de que tenemos la razón algún partido, todos tenemos culpa y entrémosle a ese tema de esa manera. Y ya, vamos a ver cuál es la solución técnica. Por supuesto que hay que entrarle al lado del gasto, no darle poder de veto a los sindicatos como en algunos momentos este gobierno les ha dado en materia de empleo público. La planilla del Estado viene incrementándose 2 puntos porcentuales más que el PIB, eso es insostenible y sin maltratar a nadie, pero hay que ponerle coto a eso, sin reducirle el salario a nadie, pero debe allanarse la curva de crecimiento de la planilla del Estado. Y tenemos que entrarle a impuestos progresivos, convertir el impuesto de ventas en un IVA y recortar en estas cosas en que es fácil recortar y que daría la señal de que sí estamos comprometidos con un ajuste pues que todos tienen que sufrir, porque cuando un gobierno está gastando 6 puntos porcentuales del PIB más de lo que recibe en ingresos y la deuda va llegando al 50% del PIB, no hay manera de que no duela la solución a un sector de la población. Ojalá que sea a los sectores que están mejor. Otón Solís, y bueno, aquí los diputados en la mesa están deseosos de contestar varias de los planteamientos que hacía don Otón hacia ustedes. Iniciamos con don Ronnie. Sí, bueno, yo puedo coincidir con don Otón de que en una época de crisis se pudo ver, en lugar de
tomado la decisión de gastar en gasto corriente, en inversión y desarrollo de obra pública. Pero la realidad es que la crisis ya había llegado y nos golpeaba. Y para nadie es un secreto que en este país el desarrollo de la obra pública casi que es de decenas de años. El poder desarrollar obra pública en este país, que yo creo que lo que nos toca también en la reforma a la ley de contratación administrativa y las reformas que hemos venido haciendo en conjunto en esta Asamblea Legislativa con lo que es expropiaciones, pero la realidad es que en ese momento de crisis, si hubiéramos tomado esa decisión, probablemente todavía estaríamos esperando cuáles son las obras que se van a construir y no hubiera generado ese empleo. Con respecto a lo que señalaba don Marco Vinicio, que yo creo que también coincido con don, aquí no se trata de los culpables sino de las soluciones, pero también tenemos que asumir la responsabilidad. Don Marco Vinicio dijo que desde el principio este gobierno había hecho acciones para reducir esto. Antes de que usted llegara, don Otón dijo que mentía el presidente por haber dicho eso mismo que usted afirmó. En otras palabras, don Otón dice que usted también miente porque no hubo acciones. Yo creo que aquí déjame tenemos, terminar y ahorita te voy a dejar terminar, pero vamos a entrar. No hubo acciones concretas para hacer lo que había que hacer. Es más, cito del plenario del martes anterior, pero mi partido no le dio la importancia al tema. Dijo que no se desvelaba, que no hacían falta impuestos y envió un presupuesto el primer año exorbitante, irresponsable y desaforado. Así que hoy todos somos dueños de esa pelota. Don Otón Solís, sí, pero el fundador de su partido. ¿Me permitirías un segundo, don Ronnie? Sí, después me devuelve la bola porque después me deja sin tiempo. Quiero responderte sobre esta parte. Muy puntuales. Aquí tenemos y tenemos que ser muy claros. En el caso de don Otón siempre ha tenido esa posición y yo lo respeto. Es una persona a la cual yo creo que nosotros los costarricenses tenemos que reconocerle de que tiene una coherencia en su discurso, pero también hay algunas cosas que terminan cayendo en imprecisión. Cuando él dice de que el gobierno no había tomado acciones, yo estuve cerca de todo ese proceso al inicio. Don Otón no. Don Otón no estaba necesariamente cerca de esa... No era de la fracción de gobierno. Sí, claro. Lo que pasa es de que no todos nos involucramos exactamente en las mismas áreas. Pero él es especialista en economía. Sí, correcto. Lo que pasa es de que en ese momento, cuando se empezó a dar todo este proceso del recortismo en el 2014, la subasta que hubo para ver quién lograba rebajar más, en ese momento, mientras estaba gestando el presupuesto, Hacienda también estaba trabajando este tema de estos proyectos. Yo soy consciente de que así fue. Soy consciente de que Hacienda estaba realizando su trabajo. No dijo el partido, nada más para parte del diálogo. ¿No dijeron ustedes en campaña que no era necesario entrar de una vez? O sea, de una u otra manera disimularon el problema fiscal que tenía el país. No disimulamos, se puso dentro de la dimensión de lo posible. O de lo que los costarricenses querían oír para obtener votos. De lo que se estaba planteando. No, porque no tampoco se negó el tema de que se iban a ver el tema de los impuestos. Nos dijeron se estableció que los dos primeros años, se dijo durante en los campaña, dos primeros años, Marco, no engañamos a la gente, de que no eran necesarios y que después de 2 años se analizaría si eran necesarios. Y don Ronnie, eso significa no asumir la responsabilidad de que había un problema. Que se plantearía la aprobación de impuestos. Más allá de lo que dijo o no hizo el gobierno, que aquí su fundador del partido lo ha señalado claramente, señalaba ahora don Otón de que por qué aprobamos todas las plazas del PAN. Y bueno, hay una resolución de la Sala Constitucional que dice que hay una parte presupuestaria que hay que darle al PANI. No es Liberación Nacional el que hace el presupuesto de la República, es el gobierno del PAC el que decidió que esos fondos que constitucionalmente la Sala dijo que había que darle al PANI, fue el gobierno del PAC el que decidió que iba a invertirse en empleos. Nosotros votamos porque hay un mandato de la Sala Constitucional de que había que devolverle los dineros. ¿Cómo gastaba los dineros? Responsabilidad de Liberación Nacional, no don Otón, no don Marco, no costarricenses. Quien elaboró el presupuesto fue el gobierno. ¿Puedo responderte? Adelante, don Marco. Sí, para que podamos tener el espacio para compartirlo. Claro. Don Ronnie, en este caso, esto me permite entrar en dos aspectos importantes. El primero, con respecto a lo que se está diciendo, usted mismo está reconociendo que es una resolución de la Sala Constitucional la que obliga
a lo del PANI, sí, así correcto. es. Y si pero no a contratar personas. No, es que son cosas diferentes, bueno, ¿verdad? Es que veamos los juegos populistas, cómo utilizamos las expresiones para tratar de generar el ruido y crear un ambiente negativo ante la opinión pública. Plazas, sí, ustedes se quejaron de que el déficit es generado por las plazas que contrataron en la administración Arias en época de crisis. Si se está en teniendo, época donde el petróleo tiene el precio más bajo en la historia de este país, pero es que aquí donde la inflación ha sido casi si me dejas responder yo te lo agradecería, porque Tal vos vez, tiras todo el planteamiento y después no me das el tiempo. espacio de responder, entonces eso me deja totalmente en indefensión. Termina, don Marco, para terminar. Hablas de que el PANI está tomando como opción para poder generar la aplicación de este presupuesto lo que es la parte de salarios. Sabemos de que estos son recursos que se le van a tener que seguir asignando. El PANI determina que para poder cumplir con sus fines lo que necesita es generar contrataciones, a diferencia de lo que era el escudo fiscal, que debió de haber sido una cuestión temporal y se consolidó utilizando el formato de la contratación de plazas fijas, cuando perfectamente, si no se tenía la capacidad para poder entrar en obra pública, mucho de eso que se estaba haciendo pudo haber sido utilizado bajo otros formatos, que Liberación Nacional los utilizó montones, que tenía que ver con la contratación de servicios. Eso hubieran sido contratos temporales que no hubieran generado la presión en salarios que están generando en estos momentos, de los cuales hoy estamos pagando los resultados. La otra parte que quería referirme cuando haces mención de la obligación constitucional es de que y es lo que la gente debe de saber y que también han tratado de esconder con respecto a los incrementos que se dan a nivel del presupuesto. Una proporción altísima de este presupuesto de la República en Costa Rica está no solamente por el servicio de la deuda, sino que muchísimos por obligaciones constitucionales, como por ejemplo el 8% que le corresponde al Ministerio de Educación, y por el otro lado una serie de obligaciones constitucionales y legales como el del PANI y muchas otras leyes que nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos venido aprobando que generan un incremento en la necesidad de recursos. Y aquí tenemos que ser muy claros hablando de qué es lo que hemos hecho y asumir la parte de errores. Nosotros hemos aprobado en este periodo leyes que exigen más recursos y sobre todo en manos del mismo poder, del Poder Judicial. Ahora, una ley sobre la que yo estoy de acuerdo en el fondo, pero que tengo la inmensa preocupación, es la que tiene que ver con la jurisdicción de lucha contra el narcotráfico. Eso va a requerir cerca de 1.000 millones de colones más y nosotros no estamos dimensionando cuando generamos esa aprobación. Pero ¿cuál es el problema? De que no hemos resuelto estructuralmente el tema del déficit, lo hemos venido pateando porque es un tema incómodo ante la ciudadanía y ahora que estamos en un proceso electoral, resulta ser de que estamos viendo a ver cómo nos zafamos el lomo y cómo le tiramos la bola a nosotros y le echamos la culpa. Nosotros en campaña en el 2014 dijimos que era necesario impuestos, llegamos acá y hemos dicho que son necesarios impuestos y en el gobierno de doña Laura, siendo gobierno y en año electoral. No hemos visto esa palabra convertida en votos para aprobar los proyectos. Y en año electoral, porque también hemos puesto requisitos. Nada más, un detalle, César, rápido, importante. Decía don Otón sobre lo de porque nosotros no aprobamos no invertir en publicidad. Pero yo quiero recordarle a don Otón que nosotros somos 18, quisiéramos ser 29 y tomar decisiones, pero somos 3 de 9 en esa comisión. Igual yo no compartiría eliminar al cero lo que es publicidad, porque empresas estatales como el SINAR prácticamente habría que cerrarlas y generaría desempleo. Entonces uno tiene que ver cuáles son las medidas. Entonces, hay que tener una responsabilidad en lo que se hace, no se puede ser excesivo. Aquí vimos incrementos, como lo señalé, en gastos de publicidad de Lima de 1.200% en esta administración, de 600% en Recope, que está sin competencia. Sí, pero Recope no está dentro del presupuesto. Se nos acabó el tiempo, don Ronnie y don Marco Vinicio, pues tendremos que retomarlo. Igual esto va a seguir durante mucho tiempo más. Con mucho gusto, vamos a retomarlo. Y tenemos comentarios muy rápidamente, Helen. Los vamos a leer muy rápido porque ha habido mucha reacción en redes sociales. Nos dice Leonel Mata Sánchez que el gobierno utilice el dinero que tiene en las prioridades, que deje por fuera las pensiones de lujo, las regalías a los empleados públicos, las cadenas de radio y televisión que son pagadas y que recoja todos los dineros del presupuesto que los ministerios no ejecutan. También nos dice Lorena Salgado Sancho, no entiendo cuando el diputado Solís dice este gobierno,
Cuando alude al Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa también es gobierno. Nos dice Fanny Vega Gómez, gracias al juego político de la Asamblea Legislativa, esto se veía venir. Nos guste o no, hay que subir impuestos, quitar privilegios, restringir los gastos y nosotros cuidar lo que gastamos. Es un tema que nos incumbe a todos. Randall Sánchez dice, Albino Vargas, definitivamente los privilegios sindicales dados anteriormente por conveniencias políticas nos tienen así y eso es corrupción. Ernesto Mora López, el impuesto al valor agregado, la gran propuesta para solucionar el déficit fiscal, mismo proyecto que defiende Otón. Este proyecto deroga la ley de impuesto de ventas, por lo tanto elimina la figura de justicia social de la canasta básica alimentaria y los artículos de consumo básico serían gravados con impuestos progresivos. Eso nadie lo dice. Y también nos dice Alejandro Sáenz, tijera a salarios y pensiones de lujo, empezando por los abusos al Poder Judicial. Es parte de las reacciones, porque ha habido muchas en redes sociales y bueno, lamentablemente no podemos replicar porque ya se nos fue el tiempo, pero esperamos tenerlos aquí en esta mesa próximamente. Hacemos hacer una pausa. Un corte y ya volvemos.